Pablo Fajardo, quien fue precisamente abogado de la Unión de Afectados por Chevron. Doctor, muy buenos días, gracias por concedernos este espacio de su tiempo. Buenos días, Juan Fernando, buenos días, amigos y amigas oyentes. Doctor Fajardo, ¿cómo le llegó la noticia de conocer que la Corte Constitucional en nuestro país ha desechado este martes el recurso extraordinario puesto en el 2014 por la compañía Chevron? Bueno, realmente es una satisfacción importante. Hay que reconocer lo que es una batalla de 25 años que los pueblos indígenas de la Amazonía Norte de Ecuador, los compañeros Sionas, Shuar, Quichuas, Cofanes, Siecopay, Huauranes y los miles de colonos hemos luchado por 25 años consecutivos buscando acceso a la justicia. Y tener un triunfo definitivo en las Cortes ecuatorianas es algo satisfactorio. Somos conscientes que no es el último paso, que aún tenemos un largo trecho que recorrer, que tenemos que buscar que se valide nuestra sentencia en cortes extranjeras para luego iniciar el proceso de reparación de la Amazonía ecuatoriana. Es un gran paso, pero no es el último. Doctor Fajardo, precisamente sobre lo que usted ha dicho de acudir a las cortes internacionales, ¿cómo son las expectativas que ustedes mantienen, dado de que en el extranjero no ha resultado beneficioso aún los diferentes procesos que han llevado a cabo? Bueno, son cortes extranjeras, no son cortes internacionales, nada más una breve aclaración. Evidentemente, tenemos un gran problema en la humanidad, que es la estructura jurídica existente en el planeta que protege a las corporaciones. Por ejemplo, el caso de Argentina y Brasil, donde nuestra acción de homologar la sentencia no ha avanzado, es por la estructura que usa la empresa Chevron. En los dos países, las dos jurisdicciones, el argumento que pone Chevron es que los bienes que tiene la empresa en Argentina están a nombre de Chevron Argentina y que esa empresa es una empresa supuestamente independiente y autónoma de Chevron Corporation o Chevron Matriz. Igual argumento pone en Brasil. Es una pena que eso ocurra. Todos sabemos que los bienes pertenecen a Chevron Corporation. Que lo ponen a nombre de otra corporación es una cuestión de la parte o estructura jurídica que usan en el mundo entero. Entonces, pero usan esa estructura jurídica, las subsidiarias o las empresas holding auxiliares, para ocultar su responsabilidad. Actúan como un real prófugo de la justicia para tratar de evadir sus responsabilidades. En Canadá tenemos un escenario diferente, estamos peleando lo que nos es posible, esperamos tener éxito en las cortes canadienses. Por ahora el reto es conseguir una suma de dinero de que son $350,000 para pagar unas cosas judiciales en Canadá y luego seguir la acción judicial en ese país. Pero creemos que vamos a ganar. Con el fallo de ayer ya no hay vuelta atrás. Chevron tarde o temprano tiene que pagar. No claudicaremos jamás hasta que Chevron pague lo que nos debe. Doctor Fajardo, al mismo tiempo que el martes aquí en Ecuador la Corte Constitucional desechaba este recurso extraordinario puesto o presentado en el 2014 por Chevron, el abogado Steven Donziger, quien había facilitado la representación internacional, estaba siendo suspendido este martes de su ejercicio de la profesión en Nueva York. Esto precisamente porque un juez considera que lo que ha hecho Donziger y el equipo legal que ha representado esta causa en otras cortes han usado soborno, coacción y fraude para obtener el fallo. ¿Cómo usted interpreta esta situación y de alguna manera también esta situación personal del abogado Steve Donziger? Bueno, algunos elementos que aclarar. Primero, Steven Donziger no es abogado de los afectados, fue suspendido completamente por la Unión de Afectados por Texaco en el año 2013. O sea, no representa a ningún afectado. Antes trabajó en el caso, sí, antes del 2013, pero su acción era netamente de comunicación. Entonces, no es abogado nuestro, por ende, no afecta para nada en este caso, en el fondo, como tal. Él lo decía públicamente, se jactaba que respetaba al pueblo indígena, pero eso jamás ocurrió. Y el segundo hecho, pienso yo que es importante recalcar que Donziger, en el fondo, es víctima también de la corporación, de la estructura jurídica de Chevron, de toda su maquinaria como tal. No es que Donziger haya cometido un error grave, posiblemente alguna infracción por ahí mínima, pero no un error grave como tal que afecte el fondo de este caso. Y lo tercero, vean, el único sistema de justicia del mundo que ha revisado el caso Chevron completamente, desde la prueba de los demandantes, el daño ambiental, las acusaciones de fraude de la empresa Chevron, es el sistema judicial ecuatoriano. Y el sistema judicial ecuatoriano nos da la razón en 4 instancias judiciales. Note usted, la Corte de Sucumbíos,
la Corte de Apelación de Sucumbíos, la Corte Nacional de Justicia y ayer la Corte Constitucional, las 4 sentencias a favor nuestro, lo que demuestra que deja confirmado que hay un crimen ambiental cometido por Chevron que es innegable, es indiscutible. Y ese es el fondo del asunto, que no hay tal caso de fraude como Chevron argumenta. Doctor, finalmente quisiéramos considerar y desde luego contar con su opinión, su criterio sobre la justicia ecuatoriana. Por un lado, resulta que favorece a los hechos que se han evidenciado a través de videos, fotografías que se dieron a conocer a todos los ecuatorianos sobre el daño ambiental que supuestamente Chevron habría hecho en su momento en la selva ecuatoriana. Por otro lado, aún se considera de que esa justicia ecuatoriana no es proba. ¿Cómo podemos calificar? ¿Cómo usted califica personalmente tras haber acudido a las diferentes instancias que ha señalado en nuestro país a la justicia ecuatoriana? Yo pienso que no se puede generalizar las cosas. O sea, en este caso, en el caso de Chevron, yo dejaría y no hablaría más de supuesto daño ambiental. Un daño ambiental existente, real, y si alguien no duda, venga a la Amazonía ecuatoriana. La justicia revisó el daño, conoció el daño y por eso condenó a la empresa Chevron. Que yo no hablo de supuesto, hablo de un daño confirmado por el ámbito judicial. Y segundo, en este caso al menos, pese a todos los argumentos de Chevron, de fraude, de soborno y todo lo demás, jamás pudo probar un solo hecho. Yo insisto, yo aquí agradezco a los jueces de la Corte Constitucional que fueron capaces de enfrentar y de vencer todas las acusaciones, todas las tentaciones, todas las presiones políticas y económicas que existieron sobre ellos en los últimos meses, principalmente, y finalmente sacaron un fallo judicial, un fallo constitucional apegado al marco jurídico del país. Es algo loable, les agradezco por ese gesto, esa valentía de haber resistido todas las presiones que existieron. Muchísimas gracias, doctor, por permitirnos contar con las diferentes declaraciones y opinión sobre los hechos que hemos consultado con usted esta mañana. Gracias a ustedes también. Estuvimos conversando con el doctor Pablo Fajardo, quien ha representado a la Unión de Afectados por Chevron, quien precisamente congrega a los demandantes de la Amazonía, toda vez de que este martes se ha desechado por parte de la Corte Constitucional de nuestro país un recurso extraordinario de protección que se presentó en el año 2014. Finalmente, en el ámbito local debemos indicarles que los integrantes de la Asociación de Lucha contra los Abusos Sexuales han rechazado que una psicóloga sugerida por la misma iglesia y por la Arquidiócesis de Cuenca haya sugerido y haya solicitado a una de las víctimas que pida perdón al sacerdote. Escuchemos. Conforme pasan los días, los integrantes de la Asociación de Lucha contra los Abusos Sexuales le pierden la fe a la Arquidiócesis de Cuenca. Creo que ya no nos creemos todo lo que nos dicen. La asociación, que nació a raíz de las denuncias de abuso sexual en contra del sacerdote César Cordero, rechazan que una psicóloga sugerida por la misma iglesia le haya solicitado a la víctima que pida perdón al sacerdote. Le dijo que él le iba a provocar un encuentro con el sacerdote para que él le pida perdón. O sea, ¿cuál era el juego? Porque ahí nos preguntamos, ¿qué querían hacer? El padre Joffre Astudillo de la Arquidiócesis de Cuenca dice que la doctora sugirió que pida disculpas, pero que no obligó al paciente a pedir perdón. Sugiere una reconciliación, como lo podemos